Pienso que el diagrama que voy a dibujar, bueno, no es un diagrama, es apenas una ayuda que va a facilitar entender los siguientes 5 salmos. No es que hoy vamos a estudiar 5, con suerte vamos a estudiar 3. Y no estoy corriendo, ya voy a explicarles. El capítulo 20 se trata de una oración antes de ir a la batalla. Creo que sería la petición de que le vaya bien en la guerra. Y supongo que algunos de ustedes inquietos dirán, pero vamos, ¿a quién se le ocurre orar para ir a la guerra? Esta es una especie de broma como la que algunos escépticos de la Biblia hacen, que así como unos oran yendo a la guerra, ora el ejército enemigo. Y entonces Dios, ¿por quién de los bandos va a favorecer? No se trata nada parecido a eso, pero se los explico luego. El 21 trata de la alabanza por la victoria en esa batalla. Casi es como si se escribió uno después del otro. Uno se escribe en lunes, el otro en martes. La guerra iba a ser lunes, se escribe en la mañana, el lunes ganan esa batalla, el martes se escribe la alabanza en donde se da gracias por esa victoria. Así que aquí sería alabanza por la victoria. Ambos son salmos chicos en cuanto a volumen, tamaño del texto, no en cuanto a grandeza, solo en cuanto a contenido. Ahora, el 22, el 23 y el 24, y los cito de forma conjunta porque los académicos llaman a esto la trilogía del Cristo Pastor. Y verán por qué. El capítulo 22 habla sobre la muerte del pastor. Pero si lo ponemos en contexto, el buen pastor da su vida por las ovejas. Da su vida por las ovejas. Luego, el 23 es el pastor, el buen pastor, cuida a sus ovejas. Y finalmente, el buen pastor se glorifica. Verán que con mucha consecuencia se le llama trilogía del Cristo Pastor, porque obviamente los 3 son mesiánicos y ocupan la figura no del Mesías príncipe, ocupan la figura del Cristo Pastor. Claro, el Mesías príncipe es el mismo Cristo Pastor, pero en 2 figuras distintas. En una vuelve como el Redentor y en la otra es el pastor que sufre por sus ovejas. Bueno, por cuidar las ovejas, no por sus ovejas. ¿Qué vamos a hacer nosotros esta noche? Vamos a estudiar el 20 y el 21 porque obviamente están íntimamente unidos, además muy poco volumen en su texto, pero también, si nos va bien, vamos a estudiar el capítulo 23, porque este se relaciona, y yo diría, esto no lo dicen los libros, lo digo yo, que el 22 es como el vínculo entre estos 2 y estos 2, pero lo verán mejor ahora que vamos a desglosarlos. ¿Para qué les dibujé este bosquejo? Únicamente
para que nosotros tengamos un bosquejo general que nos permita ver en su conjunto. Ahora que vamos a estudiar las partes, verán cómo tiene todo más consecuencia, más sentido. Por favor, ¿me ayudan a orar y pedimos la guía? Señor, te agradecemos por ser bueno con nosotros. Gracias por este día de descanso para muchos. Rogamos por los que están atravesando enfermedad, por los que están pasando problemas familiares, financieros o de cualquier otra índole y que esta noche han venido esperando consuelo. Señor, si supiéramos, creo que aunque tuviéramos toda la buena intención de darles el consuelo que necesitan, vamos a fracasar porque ¿quiénes somos para poder ayudar a otros? Pero sabemos que tu Espíritu Santo sí puede usarnos para ayudar a otros. Y quisiéramos ser instrumentos de edificación. Por eso te ruego que nos guíes y que en este estudio tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos poner en práctica tu palabra. No solo entenderla, especialmente aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén. Comenzaremos con el Salmo 20. Les dije que es una oración antes de ir a la batalla. El coro que recién cantamos es emblemático y dice que el enemigo confía en carro, pero nosotros en el Señor. ¿De qué está hablando todo esto? Vamos a iniciar por aclarar el descontento, el desencanto que algunos muestran cuando dicen, pero ¿a quién se le ocurre orar para matar a otros? ¿Cómo puede favorecer Dios a unos o a otros? Creo que los que regularmente toman esa pregunta como excusa para no creer ni depositar su fe en la Biblia, lo hacen con motivos ocultos. Intentan opacar cualquier circunstancia personal, sacan a la luz alguna dificultad histórica para ellos o que la mayoría les pueda parecer difícil, y de ahí se toman para decir, yo por eso estoy bien como estoy. Primero, no está bien. Y segundo, que su ignorancia grite no significa que le resta mérito a la Biblia. Pero en fin, intentando ayudar al estudiante serio, David iba a la guerra cuando el enemigo atacaba a Israel. Esto significa que antes de ser enemigos de David, eran enemigos de Israel. Consecuentemente, y en este contexto, eran enemigos de Dios. Así es que no encontramos a David como un general que quiere conquistar el mundo conocido, avanzar territorios, poseerlos y montar una especie de imperio. Si eso hubiese querido, David lo hubiera conseguido. Pero con sorpresa ven en la historia los escépticos que a pesar de todo el poderío, de todo ese apogeo que alcanzó la nación hebrea bajo la monarquía de David, jamás David intentó avanzar y conquistar territorios que no le competían por promesa divina. Las guerras que peleó eran enemigos de Dios.
que estoy intentando justificar. No, solo estoy diciendo que entremos todos en el contexto correcto. Casi estoy diciendo que era en defensa propia. Y ya que era en defensa propia, para David y para su ejército ir a la guerra implicaba tiempo de angustia. Porque él no estaba sembrando el gobierno del terror. Él estaba intentando liderar una nación en paz, que naciones vecinas arreciaban y les quitaban dicha paz. Cuando se veían amenazados, pues ese era tiempo de angustia. Y David nos enseña que lo que él hacía como víspera de la batalla era ir delante de Dios, pasar tiempo con el Señor para pedir su ayuda. Por supuesto que sí. Ahora, antes de aplicarlo, también hermoso es pensar que en sentido figurado David aparece en los Salmos en este contexto como una imagen de nuestro Señor Jesucristo, el cual también un día tendrá que ir a la batalla contra los enemigos de Israel, contra la nación hebrea. También en forma figurada podemos decir, ahora, ya aplicándolo a nuestro contexto, que es parecido a la forma en que los médicos libran una batalla contra la enfermedad y la muerte, que también es una forma figurada de decir que nuestro Señor Jesús libra una batalla contra la guerra y contra la maldad y contra el pecado. Ese es el contexto del poema. Dentro de ese contexto, ni un segundo nosotros debemos olvidar que esta entonces es también una batalla para nosotros. Y que nosotros somos soldados en esa guerra que dije en sentido figurado contra el pecado y contra la maldad. Y al respecto de esa guerra, David nos enseña algunas cosas que usted y yo deberíamos aprender, y por eso seguramente quedó registrado de esta forma en estos salmos. Son como máximas, diría yo, como principios de vida. El primero de ellos es: las batallas se ganan en la víspera de estas. ¿Qué está diciendo, pastor? En español más nuestra, debo confesar, la frase que recién acabo de mencionar no es mía, y creo que con recurrencia, cada mes quizá voy a estar diciendo que cuando yo menciono el escritor, el pensador o el maestro que dice las frases, ni en broma intento parecer que soy un gran lector o que soy un autodidacta. Lo único que intento es recalcar que no tengo ni una pizca de intención en plagiar frases de grandes pensadores. Solo las retomo porque a mí me edifican, me enseñan, me ilustran. Y para recalcar que no son mías, pues lo digo, porque me parecería insultante que aparezca en Facebook o en cualquier otra publicación una frase de estas y mi nombre abajo, mi foto, cuando en realidad yo lo único que hice fue repetirla. Por ello hago la aclaración. Pero como segunda razón, y quizás más importante que la primera, si esto sirve para animar a algunos a volverse lectores, fantástico, en buena hora. Eso es lo menos que deberíamos hacer.
Las batallas se ganan en la víspera de estas. La frase la acuñó el mariscal Foch. Este fue el comandante de las fuerzas aliadas en la Primera Guerra Mundial. Y cierto, soy fanático de las historias de la Guerra Mundial. Y no porque me guste la guerra, sino que cuando era un adolescente eso era lo único que estaba a mi alcance como lectura y como historia. Así es que, haciendo eco de eso, digo que ese mariscal dijo que las batallas se ganan en la víspera de estas. Un día antes se ganan las batallas. Ahora también debo reconocer que no fue él el primero en decirla. Que eso ha quedado a la posteridad, como si él la acuñó, pero lo cierto es que David ya lo había advertido. En este salmo nos deja ver que antes de ir a la guerra es necesario prepararse. Y aun cuando el mariscal estaba hablando probablemente de entrenamiento militar, probablemente estaba hablando de coraje, de animar a sus soldados una noche antes, David claramente está diciendo que las peleas él las ganaba yendo a el lugar de oración un día antes, en la víspera de estas. ¿Que por qué estoy recalcándolo? Bueno, porque todos tenemos que enfrentar algunas batallas en la vida. Estoy refiriéndome como ejemplos a alguien que tiene que presentar exámenes de grado para sus estudios. Bueno, esa es una guerra académica y quizás esta semana o dentro de un mes usted tendrá que someterse a prueba. Es una batalla intelectual. Estoy refiriéndome a que probablemente algunos de ustedes tienen que defender su trabajo el fin de este mes ante sus empleadores. Quizás están ahora mismo planificando un proyecto, deben presentarlo o ya lo están ejecutando, y si el fin de mes usted no tiene resultados mínimos, seguramente no solo va a perder su imagen, va a perder su empleo. Eso es una batalla laboral. El cierre de un negocio también es una batalla. Hacer un buen cierre de esa negociación puede traer mucho gozo, y hacer un mal cierre puede traer mucha frustración. Enfrentar a un juez ante una demanda de divorcio, enfrentar a un médico porque los exámenes estaban por venir, todo eso es ir a una batalla. Y el grito de guerra que David nos está enseñando es que esa batalla se gana antes del día de la pelea, y se gana en oración, se gana en lectura bíblica, se gana en adoración. Esa es la mejor víspera. En lugar de angustiarnos, en lugar de preocuparnos, y dije la palabra preocuparnos despacio porque seguramente ustedes saben que es una palabra compuesta. Preocuparnos, eso es ocuparnos antes de. La angustia probablemente hay que sufrirla en la batalla, pero no es muy sabio sufrirla antes de la batalla. Y lo que puede mitigar esa angustia, pues es ese tiempo de oración. Si debemos entrenarnos y prepararnos para esa guerra, pues ya sabemos que la victoria está en la víspera. Ahora, no basta con eso.
que de dónde saqué la idea. Ahora por favor abran el Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20. ¿Listos? Jehová te oiga en el día de conflicto. El hombre del Dios de Jacob te defienda. Noten que todo esto se dijo antes de esa pelea. Pero también se dijo el verso 7. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué es esto? Seguramente ustedes habrán visto en casi todas las películas épicas cómo los reyes, los capitanes o los paladines que están guiando batallas históricas están arengando a sus soldados y se pasean de un extremo al otro en su corcel, gritándoles y diciéndoles que deben pelear por su nación, por su libertad, por su rey. Están tratando de poner coraje en ellos. Y por supuesto que eso es una estrategia. Yo no sé si Hollywood inmortalizó esas arengas por simple mercadotecnia, porque en realidad anima mucho, o es que son históricas y todos estos hombres de guerra acostumbraban eso. Bueno, si así fuera, y ellos acostumbraban eso, este salmo es exactamente lo mismo. Y David les está diciendo cuál va a ser su estrategia de guerra. Y que su estrategia, a diferencia del ejército enemigo, es confiar en el Señor. Porque ellos confiaban en caballos y carros de guerra. Escuchen esto. Recordarán que Dios prohibió a los reyes de Israel acaparar caballos. Salomón no lo cumplió y tuvo tantas caballerizas que hasta cuesta trabajo enumerar. Pero su padre cumplió y él no era un hombre que se jactaba en su recurso militar. En ese entonces contar con caballos y con carros de guerra era lo que en la Primera Guerra Mundial o la Segunda, no recuerdo bien, los Panzer significó para los alemanes. Panzer es la abreviatura de carros blindados, pero la expresión en alemán se inmortalizó porque las más grandes batallas los nazis las ganaron precisamente con esos carros blindados. Era tecnología de punta. Era una época en que las guerras se peleaban casi hombre a hombre. Sí con disparos, pero lo que contaba era el número de hombres. Hasta que surgieron estos carros blindados. Pues esos carros blindados eran lo mismo, centurias atrás, caballos y carros jalados por caballos. Imagine un ejército de 1000 en una explanada, apostados, con espadas, lo más tecnológico, una flecha, arcos, pero viene el ejército opositor con fuertes corceles, vestidos con redes de bronce, para que precisamente las flechas y las lanzas se deslicen. Y para colmo, traen jalados, carros, con 3 o 4 lanceros, arqueros, y para mayor colmo, en sus ruedas
guadañas que cortan como si fueran sierras eléctricas, era para temblar. Y David les está diciendo eso. Ellos confían en esos caballos y en esos carros, pero nosotros en Jehová tenemos nuestra confianza. Así es que la estrategia de David era confiar en Dios. Esta es la segunda cosa que yo debo aprender. La batalla se gana en la víspera de esta, primero. La segunda, debo hacer una estrategia de guerra. Pero mi estrategia de guerra no tiene su confianza en artificios humanos o grandes recursos materiales, sino en mi fe en el Señor. Mire, esto lo entendí mucho mejor esta semana con Neil Anderson. En uno de sus capítulos, en el libro Victoria sobre la Oscuridad, él narra lo que es andar en la plenitud del Espíritu Santo. Y él dice de forma atípica que nos va a decir lo que no es andar en el Espíritu, para que deduzcamos qué es andar en el Espíritu. Dice que no es cruzarse de brazos y no es andar corriendo. Él lo dice de una forma más artística. Dice, andar en el Espíritu no es sentarse en el Espíritu. Y andar en el Espíritu no es correr en el Espíritu. Pero traducido a nuestro español, que es no sentarse en el Espíritu, quedarse de brazos cruzados. Bueno, yo ya fui a la víspera de la pelea a cumplir esa primera recomendación, oré y ahora me quedaré de brazos cruzados esperando que Dios me dé la victoria. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es ser irresponsable. Eso es ser holgazán. Eso es no cumplir con mi responsabilidad y mi compromiso. Como ejemplo cito, le toca presentar un examen. Hombre, estudie. Claro está que una noche antes o un día o una semana antes dedique tiempo a la oración. Pero esa oración no sustituye que usted tuvo que haber ido a clases, que usted tuvo que estudiar, que usted tuvo que haber cumplido su rol. Lo mismo sucede en el trabajo, lo mismo sucede con todo lo que hagamos. Pastor, para mí, mi sobrepeso es mi guerra. Así es que voy a orar mucho y el siguiente día voy a comer esperando que rebaje. Eso no es andar en el Espíritu. Eso es ser irresponsable. Tampoco es el extremo opuesto. ¿Cuál? Voy a estudiar duro día y noche y voy a confiar en mis habilidades y en mi desempeño. Voy a confiar en mi disciplina y en mi dominio propio. Bueno, y entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Andar en el Espíritu es hacer nuestra parte poniendo nuestra fe en que la victoria es del Señor. Mi estrategia es hacer mi parte, confiando en el Señor. Y aquí viene la pregunta, ¿cuál es su parte? Que hoy por hoy no está cumpliendo.
Saben que creo que esa es una de las razones por la cual aquellas personas que se proponen empezar un programa de disciplina regularmente fracasan, porque apelan al dominio propio, apelan al esfuerzo humano, apelan y confían en sus capacidades. Y tal vez empiezan bien, pero cuando viene la rutina, cuando viene el golpe, pues ya no hay fuerzas. Y el fracaso nos embriaga. Muy diferente a aquellos que, como las águilas, toman nuevas fuerzas porque confían en el Señor. ¿Cuál es entonces la estrategia? Sí, cumplir nuestro rol confiando en nuestro Dios. ¿Qué nos toca hacer? Pues vaya y hágalo. Si se trata de un trabajo, pues vaya a la entrevista. Si se trata de empezar un nuevo negocio, pues levántese 1 hora antes de lo que todos se levantan. O acuéstese 1 hora más tarde, pero poniendo su confianza en el Señor. Esa es una estrategia válida. Dijo Einstein que es absurdo esperar resultados diferentes haciendo lo mismo. Hasta la fecha, ¿le ha ido bien haciendo lo mismo? ¿Está bien en su matrimonio? No, pastor. Bueno, pues entonces usted es una persona muy poco sabia. Si sabiendo que le ha ido mal el último mes, meses o años, y sigue haciendo lo mismo. Tiene que haber cambio para haber un cambio en los resultados. Y aquí tiene cómo. Ir a la oración en la víspera y luego hacer la estrategia. Inmediatamente después de la pelea hay que adorar al Señor. Ese es lo tercero. Y eso está en el capítulo 21. Por favor, vayan al 21. Dice: el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación cómo se goza. Le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. El versículo 13 del 21. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder. Cantaremos y alabaremos tu poderío. ¿Sabe qué dice ahora? Señor, gracias por haberme respondido. Una oración contestada debe ser reconocida con una vida de ferviente alabanza. Lo repito, una oración contestada debe ser reconocida con una vida de ferviente alabanza. Por cierto, no lo dice al pie de la letra Wiersbe, pero es de él, de su libro, de donde arranqué la idea. Ahora, me pregunto, bueno, ¿y los que no se esfuerzan por adorar al Señor? ¿Por qué será? Si aquellos a quienes Dios les responde, deberían adorarle. Déjeme ponerlo así. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha respondido a alguna oración, alguna petición, pero que usted dice, estoy totalmente convencido
que Dios obró en mi favor y me respondió. Levanten la mano los que pueden testificarlo. Oh, la mayoría. Bien, ustedes que han levantado su mano, les pregunto, ¿respondieron a esa oración con una actitud de ferviente alabanza? ¿En gratitud? Si no lo hicieron, Dios les favoreció, pero ustedes no mostraron adoración, alabanza y gratitud. ¿Qué razones tuvieron para mostrar esa actitud? De hecho, es parecido a los que no se esfuerzan por venir a adorar al Señor, que para ellos el tiempo de los cantos no es importante. Pensándolo mejor, creo que ellos deben tener, entre otras, porque habría que preguntarles a ellos, pero entre otras creo que tienen dos razones marcadas. La primera es que no creen tener motivos por el cual estar agradecidos. Consecuentemente, ¿por qué van a estar en oración? Y si ese es el caso, pues yo no puedo culparles. Como Dios nunca ha obrado en favor de ustedes, ustedes no tienen un motivo para rendirle adoración. Ahora, el otro caso es que Dios sí les ha favorecido, pero usted tiene un corazón terriblemente ingrato, desagradecido. Así es que aunque Dios le haya favorecido una y otra vez, a usted le importa poco o nada. Bueno, espero que no haya muchos casos como ese. Vamos a terminar con el Salmo 22. Solo les voy a dibujar el bosquejo, ustedes en casa lo deben repasar. Empecemos por al músico principal sobre Ajelet Zahar. ¿Qué significa? Significa ayuda al amanecer. La idea es que Dios les favoreció en esta batalla. Es como si la ayuda vino con los rayos del sol. Esa es la escena. Pero empezó diciendo el poeta que se sentía desamparado. Verso 1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué está lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Ahora vayan al versículo 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Horadar es abrir agujeros. Verso 18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Les pregunto, ¿encuentran algún parecido hasta aquí? Verso 30. La posteridad les servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. Al pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Wow, ¿de quién está hablando David? Obviamente, del Cristo pastor. ¿Que cómo supo David esto? No, nunca lo supo. Simplemente cuando estos escritores del Antiguo Testamento hicieron profecías en referencia a Cristo,
el Espíritu de Dios venía sobre ellos, era como que tomaba su pluma y su Espíritu escribía por ellos. Ahora, todo el libro de los Salmos son cantos al Señor Jesucristo. La Biblia tiene un solo protagonista, es el Señor Jesucristo. ¿Cómo evadirlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no rendirnos ante Él? ¿Por qué hay hombres y mujeres que siguen negando rendirse a su señorío? Porque quieren vivir sin rendir cuentas al Señor. Quieren vivir a sus anchas. Y entre tanto, se llevan de encuentro a los más cercanos si se dejan y les hacen daño. El 18 de diciembre de 1865 se escribió la emancipación de los esclavos en los Estados Unidos. 18 de diciembre, una fecha simpática porque venía Navidad, como regalo de Navidad a todos los esclavos. ¿Cuántos esclavos creen ustedes que había el 19 de diciembre? Muchos. ¿Pero cómo? Si se firmó su libertad el 18. Bueno, siguieron esclavos por dos razones, entre otras. Una es por los esclavizadores malvados que, aunque sabían la noticia, no quisieron dárselas para seguir explotándolos. Y dos, es porque muchos de los esclavos no tenían interés en una vida libre porque se habían acomodado a ser esclavos. Esto ilustra bien el pecado. Nuestro Señor Jesucristo firmó la libertad en la cruz del Calvario. Y estamos libres. Pero muchos prefieren seguir viviendo bajo el esclavizador más letal llamado pecado. Y otros están tan acomodados ahí que no piensan buscar la libertad en Cristo. Espero que no sea el caso de ninguno de los que estamos aquí. Oremos.